Eran las 00:03 de la madrugada cuando el primer C-17 Globemaster 3M cruzó la frontera alemana rumbo al este, su silueta negra apenas visible contra la noche. En su interior viajaban tropas del 80th Gustlandkämpe o Regimiento Aerotransportado de Estados Unidos, los soldados más rápidos y mejor entrenados del ejército norteamericano. Minutos después, otros aviones lo siguieron. C-130 Hércules, A-400M Atlas, helicópteros Chinook y Black Hawk. A medianoche exacta comenzó la operación que nadie esperaba. 14.000 tropas de élite de Estados Unidos y la OTAN aterrizaban en Polonia bajo el más absoluto silencio. Ningún medio lo anticipó, ninguna filtración lo arruinó. Fue un golpe de precisión, ejecutado en secreto y en tiempo récord. Durante horas, los aviones aterrizaron uno tras otro en la base aérea de Rzeszów-Kasionka, en el sureste de Polonia, una instalación que hasta hace poco era apenas un aeropuerto civil. Hoy, sin embargo, se ha convertido en el centro de mando más importante de Europa del Este. A lo largo de la noche, las luces azules de los convoyes militares se movieron como hormigas por las carreteras polacas. Desde la frontera alemana hasta la región de Lublin, la oscuridad se llenó de motores, órdenes y movimiento. Era una coreografía perfecta, ensayada durante meses y ejecutada con un sigilo que dejó al mundo entero perplejo. Pero esto no fue un simple ejercicio, fue un mensaje directo al Kremlin. Occidente no duerme. Occidente está preparado. Bienvenidos a Altura Poderosa, el canal donde revelamos los secretos y movimientos que definen la seguridad mundial. Lo que estás a punto de descubrir no es una historia más. Es una advertencia que cambió el equilibrio de poder en Europa. Y antes de continuar, déjame decirte algo. Lo que viene te va a dejar sin palabras. Si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. El inicio del plan Escudo Centinela. Todo comenzó semanas antes, en silencio. A finales de septiembre de 2025, imágenes de satélite mostraron un incremento inusual de actividad militar rusa en Bielorrusia y en el enclave de Kaliningrado. En cuestión de días, se registraron movimientos de tanques T-90M, misiles Iskander-M y sistemas antiaéreos S-400 hacia el oeste. El Kremlin lo llamó entrenamiento defensivo, pero los analistas de inteligencia sabían que eso era una excusa. En el corredor de Suwałki, esa estrecha franja de tierra entre Polonia y Lituania que separa a Kaliningrado de Bielorrusia, Rusia ensayaba un movimiento clásico: cortar la conexión terrestre de los países bálticos con el resto de la OTAN. Era una jugada de alto riesgo, y el mando aliado en Bruselas no tardó en reaccionar. El general Christopher Caboli, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, recibió los informes a medianoche. Su respuesta fue inmediata: activar el plan Escudo Centinela, una operación relámpago que combinaba tropas aerotransportadas, inteligencia satelital y unidades de ciberdefensa. El objetivo no era atacar, sino disuadir. Mostrar fuerza, cohesión y velocidad. Demostrar a Moscú que la OTAN podía desplegar una división completa antes de que el Kremlin siquiera terminara de analizar sus propios movimientos. El secreto mejor guardado de la OTAN. Los preparativos comenzaron en total secreto. Solo unos pocos sabían lo que se estaba gestando. En Alemania, Italia, España y Reino Unido, las bases aéreas se llenaron de actividad. Ingenieros revisaban motores, pilotos repasaban coordenadas y los comandantes daban órdenes encriptadas. Nadie fuera del círculo más alto del comando aliado sabía el destino final de aquellas tropas. El 14 de octubre, a las 23:47, la orden fue dada. Águila en vuelo. Era la señal para iniciar el mayor despliegue de reacción rápida en Europa en más de 3 décadas. A las 00:03, el primer avión aterrizó. Los soldados descendieron en silencio, formaron en fila y avanzaron hacia las zonas designadas. En cuestión de minutos, establecieron un perímetro seguro alrededor de la pista. Luego comenzaron a llegar los blindados Stryker, los vehículos de comunicaciones y los sistemas antimisiles Patriot. La operación estaba diseñada como un rompecabezas perfecto. Cada unidad tenía una función específica. Unos asegurarían las rutas de transporte, otros reforzarían las defensas aéreas y otros se encargarían de las comunicaciones estratégicas. En total, más de 1.200 vehículos militares cruzaron Polonia en menos de 24 horas. Una coordinación sin precedentes. Lo sorprendente no fue solo la rapidez, sino la coordinación. Cada soldado sabía exactamente qué debía hacer, qué ruta seguir y cómo integrarse con sus aliados. El caos, tan común en operaciones de gran escala, simplemente no existió. Desde el aire, los satélites estadounidenses observaban todo. Cada movimiento, cada formación, cada convoy quedaba registrado y protegido. Si Rusia intentaba interferir, sería detectada de inmediato. Mientras tanto, en Moscú, la noticia cayó como un trueno. Los canales del Kremlin comenzaron a emitir comunicados furiosos, calificando el despliegue como una provocación peligrosa. El Ministerio de Defensa ruso anunció ejercicios de reacción rápida en su frontera occidental.
Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Las tropas estadounidenses estaban sobre el terreno, firmes y preparadas. Una maniobra histórica. Para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, hay que recordar algo. Desde el final de la Guerra Fría, nunca se había visto un movimiento aliado tan masivo en tan poco tiempo. Incluso durante las operaciones en Irak o Afganistán, los despliegues habían requerido semanas. Aquí la OTAN lo hizo en menos de un día. El general Cavalli describió la misión como una demostración de velocidad estratégica. Y tenía razón. La maniobra no solo mostraba fuerza militar, sino la capacidad logística, tecnológica y de inteligencia de Occidente. El frente digital. La nueva guerra invisible. Mientras los convoyes avanzaban por las carreteras en un edificio subterráneo en Stuttgart, un grupo de ingenieros y analistas de ciberseguridad ejecutaba la operación Escudo Digital. Su misión era proteger las redes aliadas y atacar cualquier intento de interferencia rusa. En las primeras 12 horas de la operación, detectaron y neutralizaron más de 1.800 intentos de intrusión en sistemas de comunicación y energía. Rusia había intentado cegar los satélites de observación aliados, pero fracasó. Los sistemas estadounidenses estaban un paso por delante. La guerra del siglo XXI no solo se libra con armas. Se libra con información, algoritmos y control del ciberespacio. Y esa noche, Estados Unidos y la OTAN ganaron en todos los frentes. Tropas en tierra, la OTAN. Despierta. Mientras tanto, las tropas aliadas en el terreno comenzaron a desplegarse en posiciones estratégicas. Los paracaidistas estadounidenses se dirigieron a Lublin, un punto clave por su proximidad a Ucrania. Las fuerzas británicas se establecieron más al norte, cerca de Białystok, reforzando el corredor de Suwałki. Los franceses enviaron vehículos blindados AMX-10RC, mientras que Canadá aportó artillería ligera y equipos médicos móviles. Todo ocurría bajo una coordinación impecable. Los helicópteros Apache sobrevolaban las columnas para proporcionar apoyo aéreo, y los drones Reaper enviaban imágenes en tiempo real a los centros de mando. Desde Bruselas, el secretario general de la OTAN declaró: "No buscamos la guerra, pero estamos preparados para ella". Fue un mensaje frío, directo y calculado. El Kremlin, en shock. Mientras la OTAN consolidaba su despliegue, el presidente ruso convocó una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad. Fuentes internas filtraron que el Kremlin estaba sorprendido por la velocidad y la magnitud del movimiento. Se habían preparado para un movimiento diplomático, no para una reacción militar tan inmediata. Los satélites rusos intentaron rastrear el origen de los convoyes, pero las rutas fueron enmascaradas por sistemas de interferencia electrónica. Los rusos, literalmente, no podían ver lo que estaba ocurriendo. Era como si una fuerza invisible hubiera aparecido de la nada frente a sus fronteras. Eso generó pánico en los niveles medios del mando militar ruso. Se temía que la OTAN estuviera preparando un ataque preventivo. Las bases aéreas rusas de Pskov y Kaliningrado se pusieron en alerta máxima. Durante las siguientes horas, los cielos se llenaron de radares, contramedidas electrónicas y aviones de reconocimiento. Era un juego de sombras, donde ambos bandos se observaban, medían y amenazaban sin cruzar la línea final. Los guardianes de la medianoche. En las ciudades polacas cercanas a las bases, miles de ciudadanos salieron a las calles para ver los convoyes. Algunos ondeaban banderas de Estados Unidos, otros aplaudían. Había miedo, sí, pero también orgullo. Los medios locales los bautizaron como los Guardianes de la Medianoche, un nombre que pronto se volvió viral. Las redes sociales se inundaron de videos mostrando los aterrizajes, los helicópteros sobrevolando el cielo y los convoyes cruzando pueblos dormidos. En cuestión de horas, lo que había comenzado como una operación secreta se convirtió en un símbolo de unidad occidental, la falsa alarma. A las 03:27 de la madrugada, ocurrió algo que heló la sangre de todos. Las unidades de radar polacas detectaron señales electromagnéticas provenientes del lado bielorruso. Eran pulsos intermitentes, similares a los emitidos por misiles Iskander durante su secuencia de arranque. Los operadores no sabían si era una provocación o un error. En cuestión de segundos, el centro de mando de la OTAN ordenó elevar el nivel de alerta a DEFCON 3. Los sistemas Patriot se activaron, los cazas F-35 despegaron y los helicópteros Apache tomaron posición. Durante casi una hora, el mundo contuvo la respiración. Finalmente, se confirmó que no había lanzamiento. Era una prueba de radar rusa, una maniobra de provocación, pero la tensión había alcanzado niveles históricos. El general Cavalli más tarde describiría aquel momento con una frase que quedará en los libros de historia. Fue la hora más larga de mi carrera, pero también la más reveladora. Supimos que la OTAN está lista, el amanecer de un nuevo equilibrio. Al amanecer, los campos polacos estaban cubiertos de blindados, las pistas llenas de aviones y los cielos vigilados por drones. El despliegue fue un éxito total. Ninguna pérdida, ninguna filtración, ninguna falla. Y para Rusia fue una sorpresa monumental. Los analistas del Kremlin tardaron más de 12 horas en confirmar la magnitud del movimiento aliado. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde.
Las tropas estaban establecidas, los radares activos y las defensas aéreas operando. La Operación Guardián Nocturno había sido un triunfo perfecto, pero esto era solo el principio, porque lo que ocurrió en las siguientes 48 horas, la respuesta del Kremlin, el movimiento de sus misiles y el despliegue de bombarderos estratégicos en Kaliningrado, cambiaría para siempre el equilibrio militar de Europa. Pero antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque lo que sucedió al amanecer del segundo día dejó al mundo entero en alerta máxima. Prepárate. Lo que viene es historia pura, el amanecer de la tensión. El amanecer trajo consigo un silencio denso, casi irreal. En las primeras horas del día, mientras la niebla cubría los campos polacos, los radares del Comando Aéreo Aliado detectaron movimientos inquietantes en el interior de Rusia. Desde las bases de Pskov, Smolensk y Kaliningrado, columnas de vehículos militares comenzaban a movilizarse hacia el oeste. Los satélites estadounidenses confirmaron lo peor. Lanzadores de misiles Iskander-M y sistemas antiaéreos S-500 Prometei estaban siendo desplegados a pocos kilómetros de la frontera con Polonia. A las 07:42, el Ministerio de Defensa ruso publicó un comunicado acusando a la OTAN de acciones provocadoras y advirtiendo que cualquier incursión sobre territorio ruso será respondida con medidas inmediatas y devastadoras. En Moscú, los canales oficiales comenzaron a repetir la narrativa del Kremlin. Occidente está empujando a Rusia hacia el conflicto. Pero lo que ocurría tras bastidores era aún más grave. Informes de inteligencia filtrados a Washington indicaban que el Kremlin había elevado el nivel de alerta de sus fuerzas estratégicas. No lo decían abiertamente, pero todo apuntaba a un hecho alarmante. Rusia acababa de poner parte de su arsenal nuclear táctico en disposición operativa. La respuesta del Pentágono. A miles de kilómetros de distancia, en Washington, D.C., el centro de mando del Pentágono activó su sala de crisis. El general David Thompson, jefe adjunto del Comando Europeo, mantuvo comunicación directa con el general Christopher Cavoli desde Bruselas. Ambos sabían que estaban en la línea más fina posible entre disuasión y escalada. El presidente estadounidense fue informado al instante. Su respuesta fue tan fría como calculada. No responderemos con pánico. Responderemos con precisión. Horas después, Estados Unidos autorizó el desplazamiento de la 300ª Brigada Blindada del Ejército, equipada con tanques M1A2 Abrams CPV-3 y vehículos Bradley. Los convoyes comenzaron su marcha desde Alemania hacia el este, mientras la Fuerza Aérea enviaba cazas F-15X Eagle II a reforzar las patrullas del Báltico. En paralelo, submarinos clase Virginia fueron desplegados en el Mar del Norte y destructores Arleigh Burke del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se posicionaron frente a las costas noruegas. El mensaje era claro. Si Moscú escalaba, la respuesta sería inmediata y abrumadora. Europa se une como nunca. Mientras las noticias se difundían, las cancillerías europeas entraron en modo de emergencia. Alemania anunció el envío de suministros logísticos y combustible. Francia incrementó su presencia en Lituania con el batallón Lynx, y Reino Unido puso en alerta a su fuerza de reacción rápida. Los medios internacionales mostraban imágenes impactantes, largas columnas de tanques avanzando bajo la bandera de la OTAN, cazas surcando el cielo en formación y soldados estadounidenses y polacos entrenando hombro a hombro en los campos del este. Por primera vez en años, Europa mostraba una unidad total. Lo que muchos creían debilitado por la política o la burocracia, renacía como una fuerza sólida y decidida. La OTAN estaba más viva que nunca. El frente digital. Guerra en el ciberespacio. Pero mientras los ojos del mundo miraban el terreno, la verdadera batalla también se libraba en el ciberespacio. En las primeras 24 horas posteriores al despliegue, los sistemas de defensa digital de la OTAN detectaron más de 3.000 intentos de intrusión coordinados desde redes rusas y bielorrusas. Los objetivos: infraestructura eléctrica, sistemas de control ferroviario y centros de comunicación militar. Los ataques fueron repelidos uno por uno. La Operación Escudo Digital, liderada por Estados Unidos, Polonia y Estonia, se convirtió en un éxito sin precedentes. Cada intento ruso era rastreado, neutralizado y, en algunos casos, respondido con contramedidas que bloqueaban sus redes por completo. El general Cavoli lo explicó con claridad. Esta no es solo una guerra de tanques, es una guerra de datos. Y la estamos ganando. Pero atención, porque justo cuando la OTAN creía tener el control total, el Kremlin hizo su jugada. Un movimiento silencioso, rápido y peligroso, estaba a punto de cambiarlo todo. El movimiento del Kremlin. A las 02:15 del 16 de octubre, un satélite de reconocimiento estadounidense captó imágenes inquietantes. Un tren militar saliendo de la base rusa de Kursk rumbo a Kaliningrado. En los vagones, contenedores metálicos de gran tamaño cubiertos con lonas. Los analistas los identificaron como transportes de misiles hipersónicos Kinzhal capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 10 y portar ojivas nucleares. El hallazgo desató pánico en los centros de mando aliados.
Se preparaba Rusia para colocar armas nucleares en territorio europeo. Horas después, el Comando Aéreo Aliado activó la fase 2 del Plan Escudo Centinela. El despliegue de fuerzas estratégicas en alerta máxima. Bombarderos B-52 Stratofortress despegaron desde la base de Fairford, en Reino Unido, escoltados por cazas F-35A Lightning II. Su misión, patrullar el corredor aéreo del Báltico como muestra de poder. Al mismo tiempo, drones RQ-4 Global Hawk comenzaron vuelos de reconocimiento sobre el Mar Negro y los estados bálticos, monitoreando cualquier movimiento sospechoso. El riesgo de una escalada nuclear. Durante más de 6 horas, los radares y satélites estadounidenses siguieron la trayectoria del tren ruso. Finalmente, se detuvo cerca de Cherniakovsk, una base aérea militar en Kaliningrado. Los contenedores fueron trasladados a un complejo subterráneo reforzado. La inteligencia confirmó que se trataba de misiles Kinzhal, pero sin confirmar si portaban cabezas nucleares. Esa misma noche, el Centro de Control Nuclear Aliado en Bélgica elevó su nivel de vigilancia. Nadie hablaba de guerra, pero todos sabían que estaban a un solo error de una catástrofe. Un diplomático europeo lo resumió de manera escalofriante. No estamos en guerra, pero estamos a un paso de ella. La línea Polaris. Comunicación al borde del abismo. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, se activó un canal de comunicación secreto, conocido como línea Polaris, un enlace cifrado entre los jefes de Estado Mayor de Estados Unidos y Rusia. La llamada duró menos de 10 minutos. Nadie reveló su contenido exacto, pero poco después de esa conversación, los movimientos de tropas rusas se detuvieron. El alivio fue inmediato. Las unidades aliadas mantuvieron la posición, pero la amenaza de un enfrentamiento directo comenzó a disminuir. Había funcionado la diplomacia silenciosa, esa que opera cuando el mundo está al borde del colapso. Los días más largos. Durante las siguientes jornadas, las tropas aliadas continuaron en alerta. Los convoyes siguieron moviéndose hacia el este, asegurando rutas logísticas y estableciendo bases de operaciones temporales. Los ingenieros estadounidenses instalaron sistemas de radar móviles ANTPY-POTOS, capaces de detectar lanzamientos de misiles a más de 1000 kilómetros. La cooperación entre aliados alcanzó un nivel sin precedentes. Los soldados estadounidenses compartían entrenamiento con las fuerzas polacas, mientras los pilotos franceses y británicos realizaban maniobras conjuntas sobre el Báltico. El general Cavoli declaró ante la prensa: "Cada día que pasamos aquí, reforzamos la paz. La disuasión funciona cuando el adversario sabe que no puede ganar". En Varsovia, la población comenzó a referirse a los soldados aliados como los guardianes de la medianoche, en honor a la hora en que llegaron. Las calles se llenaron de banderas de la OTAN y por primera vez en mucho tiempo, Polonia se sintió segura. El precio del poder. Sin embargo, no todos estaban conformes. Algunos críticos en Europa cuestionaron el costo de mantener una fuerza tan grande desplegada en el este. Cada día de operación representaba millones de dólares en logística, combustible y mantenimiento. Pero los defensores del plan recordaron algo crucial. El precio de la disuasión siempre es menor que el precio de la guerra. Y los hechos les dieron la razón. Las imágenes satelitales mostraban a las unidades rusas replegándose lentamente hacia el interior. El Kremlin había entendido el mensaje. Occidente estaba dispuesto a responder y con contundencia. La lección estratégica analistas de defensa coincidieron en que este despliegue cambió por completo las reglas del juego en Europa. La OTAN demostró que podía movilizar una fuerza combinada de 14.000 hombres y 1.200 vehículos en menos de 24 horas. Ningún país, ni siquiera Rusia o China, posee hoy esa capacidad de reacción. Fue la prueba definitiva de que la alianza sigue siendo la organización militar más poderosa del planeta. El general Cavoli lo resumió con una frase que se hizo legendaria: "Cuando actuamos juntos, no hay frontera que no podamos defender". La calma tensa. Con el paso de las semanas, la tensión comenzó a disminuir. Rusia retiró parte de sus unidades, aunque mantuvo bases reforzadas en Kaliningrado. Los sistemas de defensa aliados permanecieron activos y la presencia estadounidense en Polonia se convirtió en una nueva normalidad. Pero el ambiente seguía cargado. Cada maniobra, cada vuelo de reconocimiento, cada mensaje diplomático podía ser interpretado como una provocación. Los analistas lo llamaron la calma más peligrosa del siglo. Sin embargo, bajo esa tensión, algo más profundo había cambiado. El mapa militar europeo. Desde Noruega hasta Rumania, la OTAN reforzó su infraestructura construyendo almacenes, pistas, radares y líneas de comunicación. El mensaje era claro: ya no habrá más sorpresas. El nuevo equilibrio de poder. El despliegue de medianoche en Polonia fue mucho más que una operación táctica. Fue una declaración de principios. Demostró que la OTAN puede moverse con velocidad, que Estados Unidos sigue siendo el eje de la seguridad global y que Rusia ya no puede amenazar sin recibir respuesta inmediata. Los expertos militares lo comparan con el momento Berlín de la Guerra Fría, cuando Occidente mostró que estaba dispuesto a defender cada centímetro de Europa. Para los aliados fue un éxito total. Para Moscú, una advertencia imposible de ignorar.
El legado de los guardianes semanas después, los soldados comenzaron a regresar a sus bases temporales. Algunos seguirían en Polonia como fuerza de disuasión, otros serían reubicados en Alemania y Lituania. Pero la huella de su llegada quedó grabada para siempre. Ni los medios, ni los analistas, ni siquiera los enemigos olvidarán esa noche. La noche en la que, bajo la oscuridad, 14.000 hombres y mujeres cruzaron el cielo europeo para recordarle al mundo que la libertad se defiende en silencio, pero con poder. Conclusión: el poder no duerme. El despliegue nocturno en Polonia fue una demostración sin precedentes de coordinación, valentía y tecnología. No fue solo una maniobra militar, fue una afirmación de principios, una promesa a los aliados y una advertencia a los adversarios. Occidente no se doblega. La historia recordará esta operación como el punto en que la OTAN volvió a respirar con fuerza. Y mientras Rusia intenta reorganizarse, el mensaje sigue claro como el amanecer de aquel día. El poder no duerme. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos análisis sobre defensa, estrategia y poder aéreo.